Actualmente existen en el Apple Store 3 modelos de Apple Watch donde elegir, además de diversas variables dentro de cada uno de los modelos, y eso hace que una vez más, un año más, sea difícil tomar la decisión de qué Apple Watch conviene comprar en este 2023. Bien, lo primero quiero aclararte desde ya que voy a centrar esta comparativa o qué Apple Watch deberías de comprar en base a los 3 modelos que se venden en la Apple Store, porque si no podría ser perfectamente infinito este vídeo. Dicho eso, voy a empezar hablando de un concepto muy clave, que es el precio. Y es que el Apple Watch Series SE parte de 299 euros y podemos llegar a configurar también un Apple Watch hasta los 999 euros. Y claro, una vez dicho eso, ya te tengo que avanzar que para mí la inmensa mayoría de usuarios lo que necesitan es un Apple Watch Series SE. Es un Apple Watch que, como te digo, tiene un precio de partida de 299 euros o 339 si configuras el de 44 milímetros y no el de 40 milímetros. Además, lo puedes configurar con conectividad LTE y ahí el precio ya sería 349 o 389 euros en cada uno de los dos modelos, 40 y 44 milímetros. Pero bien, ¿por qué creo que el Apple Watch Series SE es una excelente opción versus el Apple Watch Series 8 o versus el Apple Watch Series Ultra? Y es que el Apple Watch Series SE es un Apple Watch ideal para principalmente aquellas personas que van a empezar con su primer Apple Watch y también para personas que no necesitan todas las funcionalidades que te marca la diferencia entre el Apple Watch Series SE y el Apple Watch Series 8. Bien, el primer punto, no cuenta con certificado IP6X, por tanto es resistente al agua y se puede utilizar para natación, pero no será resistente al polvo. Segundo punto, no vas a encontrar medición de oxígeno en este Apple Watch Series SE. Tercer punto, tampoco va a contar con el electrocardiograma. Cuarto punto, no vamos a tener tampoco sensor de temperatura que nos va a medir la variación de temperatura mientras dormimos. Punto 5, y algo importante bajo mi humilde opinión y en mi experiencia de uso con los distintos Apple Watch, y es que el Apple Watch Series SE tampoco cuenta con carga rápida, solo cuenta con carga normal. Y un sexto punto que hace referencia a algo que vas a perder versus el Apple Watch Series 8 en términos de estética, y es que el Apple Watch Series SE no cuenta con pantalla siempre encendida, o lo que es lo mismo, el Always On Display. Bien, si eres una persona que cualquiera de estos puntos que he mencionado no vas a necesitar, si te das cuenta apenas existe una diferencia de 1 milímetro en el tamaño de las pantallas si lo comparamos con los modelos de Series 8, y por tanto sinceramente partir de 299 euros en el Apple Watch de 40 milímetros Series SE me parece que lo convierte en una opción verdaderamente equilibrada y que te va a permitir, como te digo, aventurarte y empezar dentro del ecosistema de Apple en los smartwatch, concretamente, como te digo, con el Apple Watch Series SE. Y claro, dicho eso, ¿para quién sí sería el Apple Watch Series 8, que tiene un precio de partida de los 499 euros y que puedes llegar a configurarlo en 899 euros en modelo de acero inoxidable? Porque sí, he ahí también una diferencia versus el Apple Watch Series SE. El Series 8 lo puedes configurar en dos tipos de material distintos, el aluminio, y también lo puedes configurar en el acero inoxidable. Obviamente, algo muy importante es que el modelo Series 8 también lo puedes configurar con conectividad LTE, pero ojo al dato, porque si eliges un modelo de acero inoxidable, automáticamente ya te va a venir, ya va a contar con conectividad LTE. En cuanto al tamaño, te lo aventuraba hace un segundito, ganas 1 milímetro más en ambos tamaños. Pasamos a tener el más pequeño de ellos en 41 milímetros y el más grande del Apple Watch Series 8 en 45 milímetros. Entonces, claro, ¿para quién sí sería el Apple Watch Series 8, una vez más, bajo mi humilde opinión? Pues principalmente para aquellas personas que, uno, a nivel de estética le pueda llegar a gustar el hecho de tener la pantalla siempre encendida, estética o incluso practicidad. A mí me parece muy útil, por ejemplo, en el gimnasio. Y también, obviamente, para aquellas personas que sí que hacen un poquito más de deporte o simplemente que en el deporte que practican les puede llegar a ser interesante conocer datos como, por ejemplo, la saturación de oxígeno en sangre. Obviamente, tenemos también que tener en cuenta que tiene sensor de temperatura y, claro, pensando un poco en, ostras, solo me da la diferencia de temperatura por la noche, debes de valorar si es un añadido o no. Pero, por ejemplo, este valor es un
un dato muy relevante, por ejemplo, para las mujeres, porque este dato de temperatura puede ser un sinónimo de ovulación y por tanto te va a otorgar un mayor control de tu ciclo menstrual gracias a poder medir la temperatura de tu cuerpo y sobre todo, he ahí lo importante, cuál es la variación de esa temperatura mientras estás durmiendo. Y a nivel de batería, que es un dato muy relevante, ambos cuentan con la misma batería, hasta 18 horas de autonomía, aunque te debo de decir que en el día a día se traduce en que te va a durar un día de uso el Apple Watch, tanto SE como el Series 8 sin ningún problema. Así que estrictamente hablando tenemos un Series 8 que tiene sensores que no tiene el SE, tenemos una pantalla siempre activa y además tenemos la posibilidad de configurarlo en material de acero inoxidable. Pero claro, piénsalo, material acero inoxidable, 899 € por el Apple Watch con 45 milímetros. Hablemos entonces del Apple Watch Series Ultra. Bien, he ahí un punto muy interesante y es que voy a darle la vuelta a la tortilla y no voy a empezar hablando del deporte. Voy a empezar hablándote de, ostras, si eres una persona que está valorando comprarte el Apple Watch Series 8 en acero inoxidable, son 899 €. Si añades 100 € a la ecuación, 999, vas a adquirir el Apple Watch Series Ultra, que tiene ciertas cosas, obviamente, que no tiene el modelo anterior. Y entonces, ¿qué cosas son aquellas que tenemos en el Series Ultra y que no teníamos en el Series 8 y por tanto, obviamente, tampoco en el Series SE? Primer punto, en este caso el material es titanio y eso ya te aseguro que te da una resistencia extra, principalmente para hacer actividades o bien de riesgo o de deporte en la calle o de deporte con pesas, que al final es hierro y es fácil darle un golpe. En definitiva, que el hecho de que sea de titanio y no de acero inoxidable y por supuesto menos aún que el de aluminio, te da una durabilidad y una dureza bastante interesante y eso te da también una tranquilidad a la hora de hacer esas actividades. 2. El Apple Watch Series Ultra está preparado para hacer buceo a 40 metros de profundidad. Te viene con una app nativa para monitorizar esa actividad de buceo y te viene con dos sensores, un sensor de profundidad y además un sensor de temperatura para medir la temperatura del agua. Punto 3, y para mí, en mi experiencia utilizando el Apple Watch Series Ultra, un punto clave, la batería. Tienes una batería que te da una autonomía teóricamente de 36 horas, aunque ya te avanzo que te va a durar 2 días perfectamente de uso alto sin ningún tipo de problema y lo vas a poder estirar si le añades el modo ahorro batería. Por tanto, aquí es un punto clave con respecto a los otros dos modelos de Apple Watch. Y por supuesto, un cuarto punto diferencial que no encontramos en ninguno de los anteriores, que es el botón de acción, un nuevo botón que vas a poder configurar para hacer absolutamente lo que quieras, como es en mi caso, para tenerlo configurado con un atajo que me permite establecer directamente un temporizador de 1 minuto. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿para quién es el Apple Watch Series Ultra y cuándo debería valorar la opción de comprarlo? Bien, creo que obviamente si eres una persona que tiene el ecosistema completo de Apple y que practica buceo, creo que es tu Apple Watch. 2. Si eres una persona que te encanta hacer deporte de extremo en la calle, etcétera, y también tienes el ecosistema Apple, me parece que puede ser algo muy interesante por todo lo que te ofrece. Y 3. Si eres una persona que le apetece un cambio de diseño, que le apetece un Apple Watch con más pantalla, un Apple Watch con más dureza en sus materiales y en definitiva un Apple Watch absolutamente nuevo en cuanto a diseño, creo que también puede ser tu Apple Watch, siempre obviamente que a nivel de presupuesto puedas ir a por este Apple Watch que tiene un precio de 999 €. Por tanto, y a conclusión, recuerda que te recomiendo encarecidamente al 99% de los usuarios el Apple Watch Series SE. Por contra, si eres una persona que le va a sacar partido a una pantalla siempre encendida, sensor de temperatura, sensor de oxígeno en sangre, posibilidad de realizar un electrocardiograma y una pantalla un pelín más grande, da el salto a por el Apple Watch Series 8. Y por último, si eres una persona que puede económicamente ir a por el Series Ultra o eres una persona que practica bastante deporte o eres una persona que le encanta el diseño del nuevo Apple Watch Series Ultra, el Apple Watch Series Ultra es también tu dispositivo. Dicho eso y hablando del Series Ultra, te dejo por aquí un vídeo precisamente de mi experiencia con Apple Watch Series Ultra. Y ojo porque te dejo también por aquí un vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!